Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier punto del planeta, desde donde nos estén viendo. Les habla Patricio Zamorano, conductor de este podcast Washington Directo, directamente desde la capital de los Estados Unidos. Un podcast que busca entregar un análisis simple, ameno, sobre todo lo que está pasando acá en los Estados Unidos, desde el propio centro de poder. Generalmente me gusta hacer estos análisis desde el exterior, pero hoy día hubo una amenaza de lluvia a medias. Así que estamos haciéndolo ahora desde mi propio hogar. Tengo la suerte de vivir bastante cerca del Congreso de los Estados Unidos, así que puedo respirar el ambiente político que se da cada día en quizá uno de los periodos más convulsionados de la historia de los Estados Unidos reciente, ¿no? Con todo lo que ha pasado con Donald Trump y una presidencia extremadamente polémica, por decirlo menos, y un poco analizando lo que pasó el fin de semana pasado, porque la verdad es que fue un fin de semana histórico e histérico, con una cantidad de hechos relevantes, curiosos, escandalosos muchos y extremadamente tristes también para muchas familias, porque al mismo tiempo de que Donald Trump estaba haciendo su parada militar y al mismo tiempo celebrando su cumpleaños en una decisión que fue bastante polémica, que todavía hay bastante discusión de cuál fue la idea de hacer esta celebración de los 250 años del ejército de los Estados Unidos el mismo día del cumpleaños de Donald Trump, acá cerquita, a 3 cuadras, en lo que se llama el National Mall de los Estados Unidos, que es el parque central que une tanto el monumento a Lincoln como el monumento a George Washington y el Congreso de los Estados Unidos. Es toda una zona federal bastante bella, bastante cordial en general, pero que el fin de semana pasado se llenó de tanques, helicópteros, soldados para hacer esta parada militar que fue bastante poco concurrida. La mayoría de los análisis concuerdan en que fue un fracaso desde el punto de vista comunicacional, porque la verdad es que las protestas contra Trump, no a los reyes, no kings, en todo el país, que agruparon a más de 5 millones de personas por las estimaciones que se están dando, y la verdad es que aquí en el National Mall, bueno, la versión oficial es que llegaron alrededor de 250.000 personas, pero la verdad es que se vio mucho menos gente que esa cantidad. Podría especularse que no llegó a unas pocas decenas de miles, la verdad. Pero bueno, Donald Trump nos tiene acostumbrados a crear su propia realidad, y en ese sentido el hecho concreto es que la verdad es que la protesta contra Donald Trump fue mucho más amplia que esta parada militar, que nos hacía una desde hace más de 30 años junto con su cumpleaños. Pero el hecho más importante, yo diría, que de lo que pasó el fin de semana pasado, y de eso quería hablar un poco, es sobre el tema de la violencia política, porque efectivamente entre el mismo fin de semana hubo un asesinato importante, múltiple. Un desquiciado asesinó a 2 congresistas de Minnesota y a sus cónyuges. 4 personas, perdón, asesinó a 2, hirió a las otras 2 en un atentado planeado contra estos congresistas del Partido Demócrata. Eh, Aunque los medios de derecha de los Estados Unidos han intentado crear una campaña de desinformación señalando que el acusado era marxista, que era de izquierda, la verdad es que es completamente falso. Era un apoyador de Donald Trump, bastante fanático, fanatizado, y por supuesto con acceso a armas, y creó toda una operación policial, semipolicial, falsa. Se vistió de policía, tenía una patrulla que se veía igual a la policía, y procedió a atacar varias casas de congresistas demócratas y logró disparar a 4 de ellos. Eh, pero el punto central aquí es el tema de la violencia política. ¿Qué está pasando con los Estados Unidos y qué ha pasado en esta última etapa de Donald Trump, donde el tema de la violencia política ha adquirido un tema importante y un tema preocupante? Porque esto se encaja dentro de este contexto, el contexto de que hace pocos días también un senador de los Estados Unidos como Alex Padilla es arrestado en una conferencia de prensa en un edificio federal allá en California, cuando intentó hacer una pregunta en la conferencia de prensa de
la directora del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, fue arrestado, tirado al suelo, esposado, humillado, pese a su rol de congresista, que es un tema ya gravísimo y que no provocó un nivel de solidaridad importante, especialmente desde el Partido Republicano y por supuesto desde la presidencia de Donald Trump. Hubo un silencio cómplice en cuanto a ese hecho. Se arrestó hace algunas semanas atrás al alcalde de New Jersey cuando estaba intentando controlar o supervisar una cárcel de inmigración con las acusaciones de que se estaban haciendo abusos dentro de ese recinto penitenciario, y fue arrestado. Pasó lo mismo ahora, hace pocas horas, el contralor y candidato a la alcaldía de Nueva York, el nombre por aquí lo tengo, Brad Lander. Brad Lander fue detenido también por las autoridades de inmigración, arrestado por agentes federales, perdón, acusado de interferir con una operación policial. ¿Qué es lo que estaba haciendo Brad Lander? Lo que estaba haciendo Brad Lander en una corte de Nueva York era proteger a inmigrantes que estaban en proceso de legalización y que estaban cumpliendo con su rol de ir a las cortes de justicia para regularizar su situación, que es un tema común. Eso es lo que está haciendo ICE, que es la sigla de la Policía de Inmigración de los Estados Unidos, ICE, y estaba intentando proteger a muchos inmigrantes que estaban cumpliendo con su obligación legal. Pero lo que está pasando en la última etapa, en los últimos meses, es que las autoridades de inmigración esperan a los inmigrantes en las cortes, aprovechando que están ahí para cumplir con sus trámites, y procede a arrestarlo de una manera sumaria, sin ningún tipo, muchas veces sin una orden judicial, de una manera arbitraria, y como sabemos, los desaparece por algunos días. Generalmente aparecen en otros estados, encerrados en ciertas cárceles privadas, son movilizados, transportados de una cárcel a otra por bastantes días, sin un proceso judicial claro, sin un cargo judicial claro, sin una fecha clara de detención, y donde no se respeta muchas veces el habeas corpus. Entonces, hay una situación ahí compleja. Nuevamente, otra autoridad importante arrestada también del Partido Demócrata. Entonces, como vemos, y aparte de eso, perdón, quiero mencionar el tema de la militarización de Los Ángeles. Hay que recordar que Donald Trump convocó a la Guardia Nacional en Los Ángeles cuando se estaban produciendo las manifestaciones contra las políticas de inmigración. Hubo actos de vandalismo, violencia desde los manifestantes también, una violencia que fue muy acotada, que no tenía nada que ver con la gran protesta pacífica, mayoritariamente pacífica, que se realizó en California. Pero Donald Trump, claro, tomó ventaja política de lo que estaba pasando allá en Los Ángeles, y unilateralmente, sin pedir la autorización del gobernador de California, Newsom, procedió a convocar a la Guardia Nacional, a sacarla a las calles y a pretender que cumpliera funciones policiales. El gobernador reaccionó bastante rápidamente y bloqueó esa orden días después, y al mismo tiempo se aseguró que hubiera una orden sacada de la propia gobernación de California prohibiendo que los militares intervinieran en procesos policiales o en procesos de inmigración. Hay que recordar que la policía de Los Ángeles tampoco colabora en temas de inmigración, porque se quiere preocupar de la comunidad, se quiere preocupar de la seguridad de las personas, y necesita crear un ambiente de confianza, y estima que no tiene el rol de actuar como policía de inmigración, sino que el rol principal es proteger a las personas. Entonces, se da todo esto dentro de un contexto de militarización, y se da dentro de un contexto de violencia política. El riesgo con lo que pasó en California, y por eso es que el gobernador Newsom ha reaccionado de una manera tan fuerte, es la posibilidad de que Donald Trump utilice la misma técnica en otros estados, en otras ciudades, en otros condados, donde exista una oposición, una protesta contra el propio Donald Trump, una protesta contra sus políticas públicas, una protesta sobre alguna medida, o una protesta sobre él mismo. Entonces, ¿qué evita entonces que Donald Trump nuevamente use a las tropas militares para reprimir a civiles? Esa es la preocupación principal de lo que ha pasado en
California, y lo que se está dando con todos estos arrestos de personajes importantes, autoridades elegidas, es la verdad preocupante, porque abre la posibilidad de que exista más violencia política, y esta persona desquiciada que asesina a un congresista de Minnesota y a su cónyuge, y hiere a otros dos, la verdad es que no hay ninguna duda que está siendo inspirado por lo que se está emanando desde la vibra política que emana desde Washington DC y desde la Casa Blanca. Un Estados Unidos que no veía este nivel de discurso político, de violencia política saliendo desde la propia presidencia de la Casa Blanca hace mucho tiempo. La verdad es que no había pasado hace décadas que desde el propio Estado se generara este tipo de ataque sin discriminación contra otras autoridades, un poco violentando otro tipo de estamentos también, porque hay que recordar que ha pasado reiteradamente que la administración de Donald Trump no respeta, por ejemplo, las órdenes judiciales de la Corte Suprema tampoco. Han habido casos de inmigrantes que fueron erróneamente deportados, ciudadanos que fueron deportados, niños, ciudadanos que fueron deportados a otros países como Honduras o El Salvador. Ha pasado con una enorme cantidad de inmigrantes que estaban cumpliendo con la legalidad, que estaban en proceso de regularización y que fueron arrestados, desaparecidos por algunos días y luego deportados a terceros países, incluso algunos de ellos con órdenes concretas de cortes que prohibían la deportación porque estaban dentro de un proceso judicial normal, legal. Entonces, la gran pregunta que emana de este fin de semana, con el punto culmine en que gente murió, en que políticos del Partido Demócrata, en este caso pueden ser de cualquier partido, pero pasó en este caso específico en Minnesota, que fueron congresistas del Partido Demócrata, un hecho gravísimo. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Porque la narrativa desde la Casa Blanca no está llamando a la pacificación del país, no está llamando a la unión del país. Estamos en una etapa bastante compleja donde Donald Trump ya han pasado casi 6 meses de asumir el mando presidencial. No hay ninguna buena noticia hasta ahora. De todas las políticas públicas que Donald Trump ha intentado cumplir, algunas de ellas, por supuesto, parte de su programa de gobierno, ninguna ha sido una buena noticia. Y eso se refleja en su nivel de aprobación, que es uno de los más bajos de la historia, está bordeando el 42%, la desaprobación más o menos entre el 53 y 54%, una de las más altas también, porque no tiene buenas noticias, no hay una información positiva, no hay una política pública que inspire a la gente, no hay esa revolución conservadora que anunciaba Donald Trump. La situación de la economía sigue mal. El tema tarifario está creando mucha tensión aún. Todo el tema de inmigración se está convirtiendo en un desastre humanitario, moral, constitucional, judicial. La verdad es que no hay buenas noticias dentro de lo que está intentando hacer Donald Trump como parte de su gobierno. Desde el punto de vista de la salud, otro escándalo cuando el director de los servicios de salud de los Estados Unidos despide a todo un consejo que asesora para el tema de las vacunas, el llamado Robert Kennedy Jr., que la verdad es una persona que no cree en las vacunas, que es la peor persona que puede estar a cargo de un departamento de salud porque se alimenta de todas estas políticas, perdón, estas teorías conspirativas, y entre ellas está el tema de las vacunas, en las que no confía, piensa que las vacunas provocan problemas a los niños, autismo, etcétera, etcétera, sin ninguna base científica. Bueno, él es la persona a cargo ahora de las vacunas y acaba de despedir a todo el consejo de expertos nacionales, de los expertos más prestigiosos del planeta, y la verdad es que queda en duda qué va a pasar con la política sanitaria de los Estados Unidos con respecto a las vacunas.
una cantidad enorme de malas noticias cada día, donde no hay una luz al final del túnel hasta este momento. Así que ha sido una semana y un fin de semana complicado, tanto para el gobierno de Donald Trump como para el país, para la gente de la calle, para los trabajadores, para los profesionales. Así que vamos a ver cómo va en las próximas semanas con todo lo que ha pasado el fin de semana pasado, que da para mucho, pero bueno, como estamos acostumbrados bajo el gobierno de Donald Trump, sin duda que van a haber nuevos escándalos, nuevas acusaciones de corrupción, nuevas irregularidades que van a salir a través de los medios de comunicación de manera constante. Así que aquí estaremos analizando un poco todo lo que esté pasando en estos días directamente desde Washington, D.C. Los saluda Patricio Zamorano del podcast Washington Directo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que estén todos muy bien.